Hola, que Dios te bendiga. Me da mucho gusto que te conectes a esta serie sobre las parábolas de Jesús. Hoy, en la lección número 4, estaremos estudiando el buen samaritano. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Así es que te voy a pedir por favor que ahí en tu grupo de vida o en casa lean este pasaje de la parábola del buen samaritano. Habiendo leído la parábola, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este tiempo, por este día que nos permites conectarnos, los que están en su grupo de vida, los que están viéndonos desde casa, con su familia. Gracias, Señor, por este tiempo para aprender más de tu palabra. Creemos que a través de las parábolas tú vas a enseñarnos verdades espirituales profundas que nos ayuden en nuestra vida cristiana. Abre nuestro corazón, danos un oído atento para escuchar lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver algunos datos interesantes sobre la parábola. Habla de un hombre judío que va camino de Jerusalén a Jericó, pero es un camino muy empinado. Son 27 kilómetros en los que se descienden cerca de 1000 metros. Es un camino realmente empinado, difícil. Un trayecto también conocido en su tiempo por ser peligroso. Peligroso por el mismo terreno, rocoso en algunos lugares, inclinado, peligro de resbalarte, de caerte, pero también porque este camino tenía muchos lugares como cuevas, hondonadas, donde era fácil que los maleantes, que los ladrones se escondieran. Y de hecho en este camino había muchos asaltos, era una ruta peligrosa para ir de Jerusalén a Jericó. Este hombre va transitando por este camino y es atacado por ladrones. Los ladrones lo rodean y lo despojan de sus ropas y de todo lo que llevaba consigo. Le roban todo lo que este hombre traía, pero no se conforman solamente con robarle sus pertenencias, sino que la historia nos narra que lo empiezan a golpear con alevosía, con ventaja, una y otra vez lo golpean, lo dejan tirado a la orilla del camino porque piensan que está muerto. Lo dejan abandonado, lo dejan lastimado, lo dejan aparentemente sin vida y se van los ladrones. Tenemos entonces a este hombre judío recién asaltado, golpeado, medio muerto, tirado en el camino. Jesús sigue narrando la historia y nos cuenta que aparece un sacerdote. Un sacerdote es un hombre de Dios, un hombre que sirve a Dios, un hombre que en el templo quema incienso, ofrece sacrificios. Viene un hombre de Dios, posiblemente después de cumplir sus deberes sagrados, porque va de Jerusalén a Jericó. Y es en Jerusalén donde está el templo y donde hacían su servicio. Entonces parece ser que ha terminado su labor y va rumbo a casa. Pudiéramos pensar en un primer vistazo que ahí viene la ayuda, ¿no? Está el hombre judío tirado, pero viene un hombre de Dios. Aquí viene el que va a ayudar, aquí viene el que va a extender la mano. Pero ¿sabes? El sacerdote se cruza del otro lado del camino y continúa. Se cruza del otro lado. No quiere tener nada que ver con ese hombre que está ahí tirado, quizás vivo, quizás muerto. Ni siquiera se detiene a mirar si está con vida. Este sacerdote sigue su camino. Él quiere llegar a casa en Jericó. Y algunos pudieran decir, es que es sacerdote. Y un sacerdote no podía tocar un cadáver, porque si tocaba el cadáver entonces estaba ritualmente impuro, ya no podía servir. Recuerda que lo más seguro es que este sacerdote acababa de terminar su ministerio, acababa de terminar su trabajo en Jerusalén y va rumbo a Jericó. No va a servir, va de regreso a servir. No vale este pretexto de que se contaminaría, que se volvería impuro ritualmente. Pero aún por encima de eso, recordemos que en el Antiguo Testamento Dios es enfático que mostrar misericordia a los que están en necesidad, mostrar compasión, mostrar amor. La palabra hebrea Hesed es uno de los requisitos fundamentales de la ley de Dios. Miqueas 6:8 dice, hombre,
el Señor te ha mostrado lo que quiere y espera de ti: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Esta parte de hacer misericordia entonces está arraigado en la ley de lo que Dios espera de su pueblo. Por eso el acto del sacerdote de cruzarse, de ignorar, de abandonar al hombre que está tirado es un acto despreciable, reprobable. El sacerdote sigue el camino. Acto seguido aparece un levita. Un levita era un descendiente de la tribu de Leví, una tribu que había sido consagrada para el servicio a Dios como ayudantes en el templo. No al nivel de un sacerdote. El sacerdote podía entrar al templo, ofrecía sacrificios, pero el levita sí ayudaba. El levita sí aportaba a su trabajo, su labor, para apoyar al sacerdocio y para apoyar al culto, la liturgia del pueblo de Israel. Un servidor de Dios que, sin embargo, cuando pasa por ese lugar, hace exactamente lo mismo. Se cruza del otro lado y continúa su camino, dejando al pobre hombre herido. Qué triste que estos dos personajes, un sacerdote, un hombre de Dios, un levita, un servidor de Dios, dejan tirado al hombre judío. Entonces, de acuerdo con la historia de Jesús, aparece un samaritano. Nosotros estamos quizás muy familiarizados con el concepto del buen samaritano y podemos llegar a tener un concepto agradable, un concepto bueno de los samaritanos, pero fíjate que en el tiempo que Jesús cuenta esta historia, había un odio terrible entre judíos y samaritanos, un odio. No se llevaban bien, se insultaban, si se cruzaban en el camino, casi se podían agarrar a golpes. Era un odio atroz, porque los judíos consideraban a los samaritanos una raza de traidores, un linaje de mestizos, judíos que se mezclaron con gentiles, con naciones paganas, gente que adoraba a Dios, que adoraba a Jehová, pero también seguía tradiciones de las religiones paganas. Entonces los judíos los consideraban como infieles, como traidores. Los samaritanos, a su vez, veían a los judíos como arrogantes. Decían los samaritanos: nosotros también podemos adorar a Dios, no solamente ustedes, judíos. Entonces había este pleito, había este distanciamiento. Eran enemigos, odio. Cuando vemos al samaritano aparecer por el camino, entonces el cuadro que presenta Jesús es de desesperanza, porque si los buenos, el sacerdote y el levita, que eran los buenos, no hicieron nada, ahora que aparece este samaritano, peor. De hecho, los judíos llamaban a los samaritanos perros. Un perro no es como en nuestra cultura una mascota que tenemos en casa, juguetona. En el tiempo de Jesús y en la cultura judía, un perro era un animal carroñero, agresivo. Y llamaban los judíos a los samaritanos perros. Entonces, cuando aparece este perro samaritano, parecía ser que el destino del hombre judío estaba sellado. Quizás lo iba a patear en el camino, quizás iba a terminar de rematarlo, no sé. Es lo que hubiera pensado un judío, ¿no? Ya se apareció este odiado samaritano, lo va a rematar. Pero la historia da un giro sorprendente, porque cuando el samaritano odiado ve al hombre tirado, siente compasión, se acerca a ayudar, demuestra misericordia. La misericordia que no mostró el sacerdote y el levita. El hombre se acerca a ayudar, limpia y venda sus heridas, les echa vino y aceite, que eran remedios caseros que se usaban en ese tiempo. El vino se usaba como antiséptico para limpiar las heridas, que no se fueran a infectar, y mezclado con hierbas permitía que el dolor fuera aliviado. Una vez que las heridas eran limpiadas, se untaba aceite para suavizarlas, para protegerlas. El samaritano no solo se detiene, se baja a ayudar, lo cura, lo levanta, lo pone en su burro y lleva el samaritano al judío odiado en su burro mientras él va caminando. Llegan al mesón y la historia nos dice que el samaritano cuida del hombre golpeado. Esto nos permite
entender que a lo largo de la noche, posiblemente el samaritano estuvo al pendiente, estuvo despertándose o en vela quizás, atendiendo, ayudando, dándole de comer. Toda la noche lo cuida para que pudiera estar mejor. Al otro día, el samaritano tenía que continuar su camino, pero va con el dueño del mesón y le dice: cuídamelo, atiéndelo, y le da 2 denarios. 2 denarios era una suma que, de acuerdo con los precios de ese tiempo para alojamiento, para comida, dicen los estudiosos que era dinero suficiente para cubrir más de 2 semanas de alimento y alojamiento. Le dejó una buena cantidad de dinero para que el hombre judío fuera atendido, fuera cuidado, no le faltara un lugar donde dormir, no le faltara alimento, y todavía le dice: si gastas más de estos 2 denarios, yo te lo pago cuando regrese. Esta es la historia. El hombre odiado, el enemigo, termina siendo el buen samaritano. La interpretación de la parábola realmente es muy clara, ¿no? Jesús narra esta historia con tal maestría que nos queda clara la enseñanza que el maestro quiere darnos. Debemos estar dispuestos a ayudar a nuestro prójimo. Debemos ser como el buen samaritano, dispuestos a ayudar al que necesita, y no ser como el sacerdote o el levita que ignoran a aquellos que están en necesidad. La lección principal es clara: tú y yo tenemos que ayudar siempre que esté en nuestras manos a aquellos que lo necesitan. Pero hay algunos detalles importantes a considerar. Jesús cuenta esta historia porque un maestro de la ley, un fariseo, un religioso, un hombre de Dios, pregunta: ¿quién es mi prójimo? El más grande mandamiento de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es parecido a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este maestro de la ley dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? Esta pregunta llevaba cierta trampa, porque los judíos eran recelosos, tenían cierta arrogancia en su identidad nacional. Decían: solo un israelita es mi prójimo. Solo alguien del pueblo, de la nación de Israel es mi prójimo. Los demás son gentiles. Los demás son, como a los samaritanos, son perros. Los demás no son parte de la promesa de Dios. Los demás son el vulgo, los demás son... Y los judíos realmente eran muy ofensivos contra los gentiles. Por eso, cuando se decía: ama a tu prójimo, claro, voy a amar a mi compatriota, al israelita, pero a los gentiles, a los de otras naciones, yo no los tengo que amar. Los fariseos, los religiosos, iban todavía más allá, porque decían que solamente un israelita devoto, solamente un israelita que cumplía cabalmente con la ley, solo un buen israelita que obedecía la ley, que guardaba el día de reposo, que ayunaba 2 veces por semana, que se sabía la ley de memoria, solamente ese israelita era el prójimo. En un pasaje de Juan, los fariseos se expresan diciendo: esa chusma ignorante de la ley. Hablando de los propios judíos, hablando de los propios israelitas, esa chusma que no conoce la ley, yo no los tengo que amar, ellos no son mi prójimo. ¿A quién debemos amar entonces? El más grande mandamiento es amar a Dios, de eso no hay problema. El segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Algunos decían: mi prójimo son mis compatriotas, mi prójimo son los buenos religiosos, los buenos cristianos, diríamos hoy, ¿no? Ellos son mis prójimos, a ellos son a los que tengo que amar. Pero Jesús, al contar esta historia, pone como ejemplo de misericordia a un enemigo, a un odiado, a un perro samaritano. Jesús rompe las barreras. Jesús trastoca las ideas religiosas, las ideas raciales, las ideas nacionales de sus seguidores, y les dice: no, debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y mi prójimo son todos, sin importar edad,
nivel social, raza, nacionalidad, nivel socioeconómico, situación espiritual. Nada de esto importa. Todos los seres humanos son mi prójimo. Ancianos, jóvenes y niños, pobres y ricos, judíos, gentiles, mexicanos, chinos, estadounidenses, cristianos comprometidos, pecadores en el mundo, todos son mi prójimo. Quisiera que reflexionáramos en esta pregunta a raíz de lo que hemos estado estudiando. ¿Cuáles son los recelos que nosotros como cristianos tenemos que vencer para aprender a ver y para aprender a amar como nuestro prójimo a todas las personas? Comenten como grupo. Si el maestro religioso hace esta pregunta, ¿quién es mi prójimo?, Jesús termina también con una pregunta. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Y casi nos podemos imaginar al fariseo atragantándose, ¿no? Diciendo, el samaritano. Y Jesús pone como ejemplo al samaritano. Esto debe llevarnos a nosotros también a la pregunta, ¿cómo me estoy comportando? ¿Estoy siendo un prójimo para las personas que Dios pone en mi camino? Porque esta es la cuestión que Jesús está poniendo sobre la mesa. No se trata si los demás son un buen prójimo. No se trata si mi vecino, si mi amigo, no se trata si mi familiar es un buen prójimo. Se trata de si yo soy un buen prójimo. Ve tú y haz lo mismo. Ve tú y sé un buen prójimo. Ve tú y ayuda a los demás como el buen samaritano. Es tu responsabilidad ser un buen prójimo, independientemente de lo que hagan las demás personas. El llamado y la responsabilidad de ser un buen prójimo, de acuerdo con Jesús, no recae en los demás, recae en mí, recae en ti. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo lo traemos a la realidad de nuestro diario vivir? Entendiendo que el llamado de Jesús, el llamado que Jesús le hizo a este maestro de la ley y a todos los seguidores que escucharon esta parábola es el mismo llamado que nos hace a nosotros. Ve tú y haz lo mismo. Tenemos que imitar el ejemplo del buen samaritano. Tenemos que extender nuestra ayuda, nuestra compasión. Tenemos que extender nuestro apoyo a las personas que nos rodean. Tenemos que estar dispuestos a mostrar misericordia a nuestros familiares, amigos, aquellos que nos encontremos por el camino, incluso aquellas personas que en algún momento nos han ofendido, que nos han hecho mala cara, que nos atacan, que son nuestros enemigos. Aún a ellos tenemos que ayudarlos, porque esa es la idea de poner como ejemplo al samaritano. Romper las barreras de nivel social, raza, nacionalidad. Tenemos que aprender a ayudar a todos los que están en nuestro camino. Y para eso se necesitan ojos, oído, pero también un corazón compasivo. ¿Sabes? El sacerdote y el levita escucharon quizás los quejidos del hombre tirado, pero no hicieron nada con esa información. Solo vieron al hombre tirado y siguieron su camino. El samaritano vio al hombre tirado, oyó sus quejidos y se acercó a ayudar porque tenía un corazón lleno de compasión y misericordia. Todos podemos ver la necesidad a nuestro alrededor. Todos podemos ver que hay personas que tienen necesidades, pero solo un buen prójimo es el que está dispuesto a ayudar a los demás y no pasar de largo. Todos podemos hacer algo. ¿Sabes que no? Nadie es tan joven, nadie es tan anciano, nadie es tan pobre, nadie es tan inexperto que no pueda ayudar a los demás. Aún un niño puede ayudar a los que le rodean. Un anciano puede ayudar a los que le rodean. Una persona de escasos recursos puede ayudar, porque los hijos de Dios hemos recibido muchas bendiciones.
Dios ha puesto en nuestras manos talentos. Mateo 25 nos enseña eso, que Dios a todos nos ha dado talentos, habilidades, capacidades que pueden ser de bendición para quienes nos rodean. Palabras, un apoyo económico, un abrazo, un consejo. Hay tantas cosas que podemos hacer para ayudar a quienes nos rodean y ser de bendición. Lo que tenemos que hacer más bien es ponernos a trabajar ahí donde podemos ser de ayuda. No preguntar si tengo algo que dar. Lo tienes, lo tengo. Dios ha puesto talentos en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo podemos usar lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos en nuestra vida? ¿Cómo lo podemos usar para ayudar a aquellos que están en necesidad y que encontramos por el camino? Y esto me lleva a la tercera pregunta. Considerando los talentos que Dios te ha dado, ¿qué podrías hacer para ayudar a tu prójimo? ¿Cómo podrías ayudar a tu prójimo? Hagan una lluvia de ideas como grupo de vida. Por último, al hacer del samaritano, del enemigo, del extranjero, del odiado el ejemplo a seguir, Jesús señala que el prójimo puede aparecer en los lugares más sorprendentes. Recuerda, de acuerdo con la historia, uno no se esperaría que el samaritano fuera a ayudar, y sin embargo él fue el verdadero prójimo. Podemos encontrar a nuestro prójimo en los lugares que no nos imaginamos. Por eso tenemos que tener, como hijos de Dios, una apertura en nuestro corazón. No poner trabas a nuestras relaciones interpersonales. Procurar ser un buen prójimo para las personas que nos rodean. Ser amables, atentos, serviciales. Porque no sabes si en uno de esos lugares inesperados vas a encontrar amistades significativas para tu vida, oportunidades para llevar personas a los pies de Cristo. El prójimo puede estarte esperando donde menos lo esperas. Vamos a terminar haciendo una oración y pedirle a Dios que nos ayude a ser un buen prójimo, a ser de bendición ahí donde estamos a todos los que nos rodean, que nos ayude a quitar trabas y a estar dispuestos a ser un buen prójimo para quienes lo necesiten. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias porque en esta parábola nos retas y nos confrontas. Si el primer mandamiento es amarte a ti, Dios, con todo nuestro corazón, mente, fuerzas, el segundo mandamiento también es importante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Prójimo no solamente es el que me cae bien, prójimo no solamente es mi familia cercana, prójimo no solamente es el que hace algo bueno por mí. En esta parábola aprendemos que el prójimo son todos. No podemos poner barreras de edad, de nivel social, de raza, nivel socioeconómico, situación espiritual para determinar quién es mi prójimo o no. Somos llamados a amar, a ayudar a todas las personas que nos rodean, incluso aquellas personas difíciles, incluso a quienes en algún momento nos han atacado. No se trata de si la otra persona se merece ser mi prójimo. Se trata de que yo, como hijo de Dios, tengo que imitar al buen samaritano. Se trata de que yo, como hijo de Dios, tengo que ser un buen prójimo para todos los que nos rodean. Y Señor, eso no es fácil. Eso implica grandes retos. Eso implica superar obstáculos, recelos. Pero Dios, esta parábola nos confronta para ser buen prójimo. Porque al mostrar amor a los que nos rodean, estamos dando testimonio de la fe que tenemos. Ayúdanos a disponer nuestro corazón para ser buenos prójimos, porque quizás encontraremos amistades significativas, porque quizás al ser un buen prójimo a quienes nos rodean, abriremos oportunidades para compartirle de tu amor a quienes aún no te conocen. Ayúdanos a ser buen prójimo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.